Hoy te voy a contar una historia que te golpeará directamente en los sentimientos con lealtad, coraje y justicia. También vas a experimentar traición, miedo y esperanza, todo enrollado en una increíble historia verdadera. Algunas verdades son tan poderosas que incluso después de 45 años solo están esperando su momento para salir a la luz. Cuando las luces del auto policial iluminaron esa calle oscura, el perro se detuvo y se volteó. La oficial Lisa Park decidió seguir a ese perro, sin saber que estaba a punto de descubrir uno de los secretos más grandes jamás mantenidos ocultos. Una verdad que había estado enterrada por 45 años estaba a punto de salir a la superficie esa noche. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Y si tienes historias similares de lealtad en tu propia vida, compártelas con nosotros en los comentarios abajo. Si cree que este tipo de historias reales necesitan ser recordadas y contadas, presiona ese botón de suscribirse para mostrar que estás con nosotros en este viaje. Las calles vacías del centro de Detroit acababan de dejar de nevar, pero el viento aún cortaba el aire como un cuchillo. Era pasada la medianoche, cuando la oficial de policía Lisa Park estaba terminando lo que debería haber sido su patrulla de rutina. A los 28 años con 5 años en la fuerza, Lisa pensaba que había visto casi todo lo que estas calles tenían que ofrecer. Tráfico de drogas, violencia doméstica, robos, lo que sea. Pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de desarrollarse. Lisa siempre había sido diferente de otros policías. Mientras la mayoría de los oficiales veían a los sin hogar como problemas a ser movidos, Lisa los veía como personas con historias. Tal vez era porque su propio padre había luchado con PTSD después de regresar de Irak. Tal vez era porque entendía que a veces la vida te golpea tan fuerte que no sabes cómo levantarte. Cualquiera que fuera la razón, Lisa siempre miraba un poco más profundo. Mientras sus faros barrían los viejos edificios de fábrica en la avenida Michigan, algo captó su atención. Frente a un edificio deteriorado que había estado abandonado por décadas, un perro grande estaba parado completamente quieto. El animal parecía una mezcla de Golden Retriever, congelado en sus faros como una estatua. Pero este no era el comportamiento de un callejero asustado. Este perro estaba esperando con propósito. «Ven aquí, muchacho», gritó Lisa suavemente, saliendo de su auto. El aire invernal inmediatamente golpeó su cara, haciendo que sus ojos lloraran. El perro levantó su cabeza y la miró directamente. Y ahí fue cuando Lisa vio algo que hizo que su corazón se saltara un latido. Esos no eran los ojos de un animal perdido y confundido. Había inteligencia ardiendo en esos ojos marrones, propósito, y algo más que le quitó el aliento a Lisa, desesperación. El perro sostuvo su mirada por lo que se sintió como una eternidad. Luego, sin advertencia, se volteó y comenzó a caminar lenta pero deliberadamente más profundo en el laberinto de calles abandonadas. Después de unos 10 pasos, se detuvo, volteó su cabeza hacia Lisa y la miró con una expresión que parecía decir, ¿vienes o no? Los instintos de policía callejera de Lisa le estaban gritando. Esto no era aleatorio. Este perro tenía una misión, y de alguna manera, ella era parte de ella. Agarró su radio. Despacho, habla unidad 200. Estoy investigando una situación sospechosa en el centro, tomando un descanso temporal del patrullaje regular para seguir una pista. Cuando el perro vio que Lisa se comprometía a seguirlo, algo notable pasó. Su comportamiento completo cambió. El ritmo del animal se aceleró con lo que solo podría describirse como alivio, como si hubiera estado esperando horas, tal vez días, para que alguien finalmente entendiera. Se movieron por calles laterales que Lisa había patrullado 100 veces, pero la ruta se sintió completamente extraña. El perro parecía saber exactamente a dónde iba, tomando vueltas con la confianza de alguien que había caminado este sendero muchas veces antes. Después de unos 15 minutos que se sintieron como una hora, llegaron a donde el viejo puente ferroviario cruzaba sobre una sección de lotes abandonados, y ahí fue cuando Lisa notó algo que hizo que su estómago se hundiera. Había huellas en la nieve, rodeadas por lo que parecían gotas de sangre, ahora congeladas de color rojo oscuro. El perro de repente se detuvo y soltó una serie de ladridos agudos y urgentes. No ladridos agresivos, sino llamadas. Como si estuviera tratando de despertar a alguien, o pidiendo ayuda. Lisa sacó su linterna resistente y la pasó por el área bajo el puente. Al principio todo lo que pudo ver fueron sombras y soportes de concreto cubiertos con décadas de graffiti. Pero luego su luz captó algo que casi hizo que su corazón se detuviera. Metido en una esquina donde el soporte del puente se encontraba con el suelo,
Había un refugio improvisado. Cajas de cartón habían sido cuidadosamente arregladas para bloquear el viento, y mantas viejas y periódicos estaban en capas para crear aislamiento. Era el tipo de refugio que alguien había pasado tiempo perfeccionando, alguien que sabía que estaría viviendo allí por un tiempo. Y dentro de ese refugio, apenas visible excepto por un brazo que se extendía bajo una pila de periódicos, había un ser humano. Dios mío, respiró Lisa, corriendo hacia el refugio mientras mantenía su linterna estable. Señor, señor, ¿puede escucharme? El hombre acostado en el refugio era anciano, probablemente en sus 60s o 70s, con cabello gris largo y una barba que no había sido recortada en meses. Llevaba múltiples capas de ropa, pero incluso con todas esas capas, sus labios tenían un tinte azul que Lisa reconoció inmediatamente. Hipotermia, etapas avanzadas. Lisa inmediatamente se puso de rodillas y revisó el pulso. Débil pero constante. Su respiración era superficial pero regular. Estaba vivo pero apenas. Despacho, habla unidad 2 dijo Lisa por su radio, tratando de mantener su voz calmada. Necesito una ambulancia inmediatamente en el puente ferroviario de la avenida Michigan. Tengo un hombre inconsciente, aproximadamente 60, sufriendo de hipotermia severa. Situación código 3. Ambulancia despachada. 27. Ita 7 minutos. Mientras Lisa esperaba, algo increíble pasó. El perro, que había estado parado a distancia, caminó lentamente hacia el hombre inconsciente y se acostó justo a su lado. No solo cerca de él, el perro se posicionó cuidadosamente para que su cuerpo estuviera proporcionando calor adicional al núcleo del hombre. Lisa observó con asombro mientras el perro descansó su cabeza gentilmente en el pecho del hombre, como escuchando sus latidos. Los ojos del animal nunca dejaron la cara del hombre, y Lisa podría jurar que vio lágrimas formándose en esos ojos marrones inteligentes. «Lo conoces, ¿verdad?», dijo Lisa suavemente. «Has estado cuidándolo». El perro la miró y hizo un sonido suave de gemido que parecía decir, «Por favor, ayúdalo». Cuando llegó la ambulancia, los EMT trabajaron rápida pero cuidadosamente. Su temperatura corporal central había bajado a 89 grados Fahrenheit. 20 minutos más tarde, y habría sido demasiado tarde. «Lo encontraste justo a tiempo», dijo el EMT Rodríguez. «¿Tienes idea de quién es?» «Sin identificación», respondió Lisa. «Pero creo que este perro le pertenece». Miró hacia abajo al animal, que se había negado a moverse más de unos pocos pies durante toda la operación de rescate. «Vienes conmigo, muchacho. Vamos a resolver esto juntos». A la mañana siguiente, después de unas pocas horas de sueño inquieto, Lisa regresó al hospital. El Dr. Williams, el médico de la sala de emergencias que había tratado al hombre, la estaba esperando con una expresión preocupada. «Official Park, gracias por volver. Su hombre sin hogar está estable ahora, pero tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?» El Dr. Williams le entregó una pequeña bolsa de evidencia de plástico. Dentro había una sola fotografía desgastada en blanco y negro, arrugada por años de manejo. En la foto, un hombre joven en uniforme militar estaba arrodillado junto a un perro que se veía exactamente como el que Lisa había encontrado. Esto estaba en el bolsillo de su abrigo. Es la única identificación que encontramos. Lisa estudió la fotografía más cuidadosamente. El hombre joven en la imagen tenía la misma estructura facial que el hombre anciano ahora acostado en la cama del hospital, solo 50 años más joven. Escrito en la parte de atrás con tinta desvanecida estaban las palabras Jimmy y Rex. Base de Fuego Charlie, Vietnam Mil... «Jimmy», susurró Lisa, «y Rex». Miró al Dr. Williams. «Este hombre es un veterano de Vietnam». «Eso pensamos también. Pero aquí está el problema. Pasamos el nombre por todas las bases de datos a las que tenemos acceso. Asuntos de veteranos, seguro social, registros militares. No hay registro de ningún James o Jimmy sirviendo en Vietnam que coincida con la descripción de este hombre». Lisa sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con que no hay registro?» «Quiero decir que es como si esta persona nunca hubiera existido. Al menos no oficialmente. Lo más cercano que encontramos fue un James Mitchell, 25ª División de Infantería, quien fue reportado como muerto en acción en Vietnam en 1969. Pero obviamente no puede ser la misma persona». Lisa miró la fotografía otra vez, notando detalles que había perdido antes. El uniforme del joven soldado estaba sucio y roto, sugiriendo combate reciente. Pero más interesante era su expresión. Había algo en sus ojos que se veía familiar, la misma desesperación inteligente que había visto en los ojos de Rex la noche anterior. Esa noche, Lisa llamó a su amigo Mike Thompson,
de la Oficina de Asuntos de Veteranos. Mike, ¿puedes encontrar a alguien llamado James o Jimmy que sirvió en Vietnam en 1900? Tenía un perro llamado Rex con él. Eso va a ser difícil, Lisa. Muchos registros de ese periodo están perdidos. Pero déjame echar un vistazo. 3 días después, Mike la llamó Lisa. Encontré algo realmente extraño. Había un soldado llamado James Mitchell en 1968, victim de división de infantería. Pero según los registros oficiales, murió en Vietnam en 1900. ¿Murió? Pero el hombre está vivo. Ahí es donde se vuelve extraño. Mitchell desapareció durante una operación en 1969. Cuando no pudieron encontrar su cuerpo, fue registrado como presuntamente muerto en combate. Pero hay algo más. La familia de Mitchell nunca recibió beneficios por muerte. Los registros lo muestran como pendiente, como si alguien deliberadamente dejara este archivo colgando. Lisa entró silenciosamente a la habitación del hospital. El hombre anciano estaba despierto, mirando por la ventana con profunda preocupación. Cuando escuchó sus pasos, se volteó rápidamente, demasiado rápido para alguien recuperándose de hipotermia. ¿Quién eres?, preguntó, con su voz ronca pero alerta. ¿Estás con ellos? ¿Con quién, señor? Soy la oficial Lisa Park, policía de Detroit. Soy la que te encontró anoche. El hombre estudió su cara cuidadosamente. El perro, dijo de repente. ¿Dónde está el perro? Rex está a salvo. Está en la estación de policía. Señor, ¿puede decirme su nombre? El hombre estuvo callado por un largo momento, luchando con alguna decisión interna. Finalmente dijo, Jimmy Mitchell, pero supongo que ya sabes eso si revisaste mis cosas. Si Mitchell, encontramos la fotografía. ¿Sirvió en Vietnam? Al mencionar Vietnam, todo el comportamiento de Jimmy cambió. Se agitó tratando de sentarse a pesar de las líneas corto. No puedes poner eso en ningún reporte oficial, dijo urgentemente. Si descubren que estoy vivo. ¿Quiénes son ellos, señor Mitchell? ¿De quién tiene miedo? Jimmy miró alrededor de la habitación como revisando por equipo de vigilancia. Cuando habló otra vez, su voz era apenas por encima de un susurro. ¿Cuánto sabes sobre lo que realmente pasó en Vietnam, oficial Park? Sé lo que nos enseñaron en la escuela. Sé que perdimos a mucha gente buena. No es a eso a lo que me refiero. Los ojos de Jimmy tomaron una calidad atormentada. Me refiero a lo que realmente pasó. Las cosas que nunca pusieron en los libros de historia. Las cosas que ciertas personas matarían por mantener en secreto. Lisa sintió su pulso acelerándose. Señor Mitchell, si está en algún tipo de peligro, puedo protegerlo. Pero necesita decirme qué está pasando. Jimmy la miró por mucho tiempo, claramente tratando de decidir si confiar en ella. Finalmente pareció llegar a una conclusión. Siéntate, oficial Park. Lo que estoy a punto de decirte va a sonar imposible. Pero cada palabra es verdad. Y Rex es el único testigo que queda que puede probarlo. Era el 15 de marzo de 1969. Comenzó Jimmy, su voz tomando la cadencia de alguien que había ensayado esta historia miles de veces pero nunca la había dicho en voz alta. Estaba estacionado en la base de fuego Charlie en la provincia de Ben Tre. Era un manejador de perros. Rex era solo un cachorro joven, entonces apenas 2 años, pero ya el animal más inteligente con el que había trabajado. En ese día, estábamos siguiendo inteligencia sobre un campamento enemigo sospechoso. Pero cuando llegamos allí, lo que encontramos, sacudió su cabeza. No era un campamento Viet Cong, oficial Park. Era una instalación americana, escondida en la jungla, completamente fuera de cualquier mapa oficial. La voz de Jimmy bajó aún más. Tenían civiles vietnamitas allí. Oficial Park. Hombres, mujeres, niños. Los estaban usando como sujetos de prueba para armas químicas. Estaban probando diferentes concentraciones de agente naranja y otros químicos. Querían saber exactamente cuánta exposición tomaría para... Jimmy no pudo terminar la oración, pero Lisa entendió. Su estómago se revolvió. El oficial al mando era el coronel William Harrison. Cuando nos vio acercándonos al campamento, ni siquiera trató de esconder lo que estaban haciendo. Dijo que habíamos tropezado con una operación clasificada y que ahora éramos parte de ella, nos gustara o no. Nos dio 2 opciones: unirnos a la operación y mantenernos callados, o tener un accidente desafortunado durante nuestra próxima misión de combate. Le dije a Harrison que necesitaba tiempo para pensarlo, continuó Jimmy. Me dio 24 horas para decidir. Esa noche documenté todo lo que pude. Tomé fotografías, escribí nombres, descripciones de los experimentos. Incluso logré obtener muestras de algunos de los químicos que estaban usando. ¿Dónde escondió toda esta evidencia?
Jimmy sonrió tristemente. El Coyote de Rex lo había modificado especialmente antes de que dejáramos los Estados Unidos. Había un compartimiento oculto. Puse todo allí. Entonces tiene prueba de lo que pasó. Tenía prueba. Pero antes de que pudiera descubrir cómo llevársela a alguien que escuchara, Harrison hizo su movimiento. La noche siguiente Rex comenzó a actuar extraño, paseándose por nuestro perímetro. Luego escuché helicópteros acercándose. Pero estos no eran nuestros helicópteros viniendo a recogernos. Eran la gente de Harrison, viniendo a asegurarse de que nunca hablara. Jimmy cerró sus ojos, reviviendo el recuerdo. Rex me salvó la vida. Sintió el peligro y comenzó a arrastrarme hacia un túnel de drenaje. Apenas llegamos antes de que la gente de Harrison abriera fuego en nuestro campamento. ¿Cómo escapó? Pasamos 3 días moviéndonos por túneles y jungla. Rex nos guió todo el camino. En la tercera noche llegamos a un pueblo pesquero a lo largo del río Mekong. Un anciano llamado Nguyen Minh nos encontró, este soldado americano y su perro, ambos medio muertos por exposición y miedo. La voz de Jimmy tomó profunda gratitud. Nguyen pudo ver que estaba huyendo de algo, y decidió ayudar. Nos escondió por 2 semanas mientras arregló documentos falsificados, nuevos papeles de identidad, documentos de viaje, todo lo que necesitaba para desaparecer. Durante esas 2 semanas, me enteré de que Harrison me había reportado como muerto en acción durante un ataque Vietcong. Entonces, oficialmente, ha estado muerto por más de 50 años. Exactamente. Y Harrison se aseguró de que mi muerte fuera clasificada de una manera que haría muy difícil para cualquiera investigar. Pero ¿por qué no se presentó después de que terminó la guerra? La expresión de Jimmy se oscureció. Porque Harrison no solo desapareció después de Vietnam, regresó a los Estados Unidos y se volvió muy poderoso. Para los 1980s era general. Para los 1990s estaba trabajando directamente con el Pentágono. Hoy es un general retirado de 4 estrellas con más conexiones en Washington de las que puedo contar. ¿Entonces ha estado escondiéndose todo este tiempo? Por 45 años, Rex y yo hemos estado viviendo bajo identidades falsas, moviéndonos de lugar en lugar, tratando de mantenernos invisibles. Pero hace unos 5 años, Rex comenzó a envejecer y se volvió más difícil seguir moviéndonos. Ahí fue cuando terminamos aquí en Detroit. Lisa estaba tratando de procesar todo lo que había escuchado. Sir Mitchell, si lo que me está diciendo es verdad, este es uno de los encubrimientos más grandes en la historia militar americana. Sé cómo suena, pero puedo probar cada palabra. ¿Cómo? Jimmy miró hacia la puerta. Rex todavía tiene ese collar, escondido en un lugar seguro. Todo todavía está allí. Las fotografías, los documentos, las muestras químicas. 45 años después, todo todavía está allí. Lisa sintió su corazón acelerándose. Si Jimmy Mitchell estaba diciendo la verdad, estaba sentada junto a uno de los testigos más importantes en la historia americana moderna. Sir Mitchell, ¿dónde está escondida esta evidencia? Hay un almacén abandonado a unas 2 millas de donde nos encontraste anoche. En la esquina sureste del edificio, debajo de una pila de maquinaria vieja, hay una caja de metal. Jimmy le dio direcciones detalladas, luego agarró su brazo gentilmente. Oficial Park, antes de que vaya a buscar esta evidencia, necesito que entienda algo. Si Harrison todavía está vivo, y hasta donde sé, lo está, entonces recuperar esta evidencia también la va a poner en peligro. ¿Qué tipo de peligro? El tipo donde la gente tiene accidentes. El tipo donde los archivos desaparecen y los testigos se mudan repentinamente. Harrison no sobrevivió tanto tiempo siendo descuidado. Lisa miró a Jimmy directamente a los ojos. Sarge Mitchell, me convertí en oficial de policía porque creo en la justicia. Si lo que me está diciendo es verdad, entonces la justicia ha estado esperando 45 años. No voy a dejar que espere más. Esa noche Lisa recogió a Rex de la estación de policía y se dirigió al almacén que Jimmy había descrito. Mientras se acercaban, el comportamiento de Rex cambió completamente. Su caminar casual se volvió propositivo y comenzó a arrastrar a Lisa directamente hacia el edificio. Dentro del almacén oscuro, Rex caminó confiadamente por el laberinto de maquinaria vieja, claramente familiar con el diseño. En la esquina sureste, fue directamente a un lugar específico y comenzó a escarbar en el suelo, gimiendo suavemente. Lisa movió la maquinaria cuidadosamente. Debajo encontró una pequeña caja de municiones de metal. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro, envuelto en múltiples capas de plástico,
Había un viejo collar de perro hecho de cuero grueso. Pegado al interior había un pequeño contenedor de metal. Lisa cuidadosamente abrió el contenedor. Dentro había varios artículos que le hicieron darse cuenta de que Jimmy Mitchell había estado diciendo la verdad absoluta. Un rolo de película de 35 milímetros conteniendo docenas de fotografías, varios frascos pequeños conteniendo sustancias químicas desconocidas, notas escritas a mano detallando fechas, ubicaciones y personal, documentos militares oficiales con la firma del coronel Harrison, una lista de civiles vietnamitas con notas sobre experimentos realizados en ellos. Pero la pieza de evidencia más condenatoria era una sola fotografía revelada. Mostraba al joven Jimmy Mitchell parado junto a Rex, con civiles vietnamitas en varias etapas de angustia visibles en el fondo, y personal militar americano administrando tratamientos. Lisa miró la fotografía por mucho tiempo. Esta no era solo evidencia de crímenes de guerra. Esta era prueba de un programa sistemático de experimentación humana que había sido encubierto por casi medio siglo. Rex, dijo suavemente, ¿entiendes lo que has estado protegiendo todos estos años? El perro la miró con esos ojos marrones inteligentes e hizo un sonido suave que parecía decir, ahora lo sabes. Lisa pasó la siguiente semana investigando cuidadosamente al general William Harrison. Lo que encontró fue tanto impresionante como aterrador. Harrison de hecho había servido en Vietnam como coronel, regresando con varias condecoraciones por operaciones clasificadas. Su carrera militar había sido meteórica, promoción a general para 1985, asignación a posiciones sensibles del Pentágono, y retiro en 2005 con honores completos. Más importante, Harrison todavía estaba vivo. A los 89 años, vivía en una comunidad de retiro exclusiva en Virginia, aún manteniendo autorizaciones de seguridad y sirviendo como consultor en proyectos militares clasificados. Lisa hizo revelar la película profesionalmente, eligiendo un laboratorio en una ciudad diferente y pagando en efectivo bajo un nombre falso. Cuando las fotografías regresaron, entendió por qué Jimmy había estado huyendo por 45 años. Las imágenes eran claras e innegables, mostrando personal militar americano conduciendo experimentación humana en civiles vietnamitas. La fotografía más condenatoria mostraba al coronel Harrison mismo, claramente identificable incluso 50 años después, parado sobre un niño vietnamita que parecía estar sufriendo de quemaduras químicas severas. Lisa contactó a su compañera de cuarto de la universidad, Sarah Chen, ahora periodista investigativa para un periódico nacional importante. Se encontraron en una cafetería en Ann Arbor, lejos tanto de Detroit como de Washington. Lisa extendió las fotografías y documentos por la mesa, observando la expresión de Sarah cambiar de curiosidad a horror a determinación. Lisa, dijo Sarah en voz baja, ¿entiendes en lo que te has tropezado aquí? Creo que sí, pero necesito a alguien con tu experiencia para decirme si estoy loca. Sarah estudió las fotografías con una lupa. No estás loca, esta es la historia más grande de la década. Tal vez el escándalo militar más grande desde My Lai. Pero si Harrison realmente tiene las conexiones de las que estás hablando, entonces ir por canales normales podría hacer que maten a Jimmy y hacer que toda esta evidencia desaparezca. ¿Qué sugieres? Necesitamos construir un caso hermético antes de hacerlo público. Eso significa encontrar evidencia que corrobore, identificar otros testigos si alguno todavía está vivo, y documentar todo de una manera que no pueda ser suprimida. ¿Cuánto tomará eso? Si hacemos esto bien, varios meses. No sé si Jimmy puede esperar tanto tiempo. Ha estado escondiéndose por 45 años y el estrés lo está matando. Sarah se extendió por la mesa y tomó la mano de Lisa. Entonces mejor empezamos. Durante los siguientes 3 meses, Lisa y Sarah trabajaron juntas para construir lo que se convertiría en una de las investigaciones más comprensivas de crímenes de guerra militares en la historia americana. A través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas bajo múltiples nombres, obtuvieron documentos mostrando que el programa de experimentación química era parte de una operación clasificada más grande llamada Proyecto Luz Verde. El proyecto había estado activo de 1967 a 1971, conduciendo experimentación humana no solo en Vietnam, sino también en Laos y Camboya. Más perturbador, encontraron evidencia de que algunos químicos probados en civiles vietnamitas habían sido usados después en operaciones domésticas dentro de los Estados Unidos. Los contactos periodísticos de Sarah los ayudaron a identificar otros veteranos que habían presenciado operaciones similares, pero habían tenido demasiado miedo de presentarse. 3 hombres, ahora en sus 70s, acordaron ser entrevistados anónimamente.
Sus historias corroboraron la cuenta de Jimmy en detalle aterrador. El avance llegó cuando Sarah obtuvo el registro completo de servicio militar de Harrison a través de una fuente en los archivos nacionales. Los registros mostraron que Harrison había estado presente en todas las ubicaciones donde se condujeron operaciones del Proyecto Luz Verde, y que había sido el enlace principal entre operaciones de campo y oficiales del Pentágono que autorizaron el proyecto. Más condenatorios fueron los reportes de postacción escritos por Harrison mismo, describiendo pruebas de campo de agentes químicos en poblaciones civiles hostiles y recomendando operaciones expandidas. Lo tenemos, le dijo Sarah a Lisa durante una de sus reuniones semanales. Esta ya no es evidencia circunstancial. Esta es documentación probando que Harrison no solo sabía sobre la experimentación humana, sino que la estaba dirigiendo activamente. También descubrieron el diario personal de Harrison de Vietnam, que había sido donado a un archivo de historia militar. El diario contenía entradas detalladas describiendo los experimentos químicos y los pensamientos de Harrison sobre su efectividad. Una entrada fechada el 20 de marzo de 1969, 5 días después de que Jimmy había presenciado los experimentos, decía: "Tuve que eliminar una brecha de seguridad potencial hoy. El manejador de perros Mitchell se acercó demasiado a las operaciones de Luz Verde. Lo reporté como muerto en acción durante contacto enemigo. El proyecto debe continuar sin interferencia". Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Lisa. Nos hacemos públicos, pero lo hacemos de una manera que hace imposible para cualquiera suprimir la historia o hacer que la evidencia desaparezca. En una mañana de martes en marzo, exactamente 46 años después de que Jimmy Mitchell hubiera presenciado por primera vez los horrores del proyecto Luz Verde, la historia de Sarah Chen apareció simultáneamente en su periódico y en su sitio web. El titular decía: "Crímenes de guerra de Vietnam ocultos. Documentos clasificados revelan encubrimiento de décadas de experimentación humana". La historia era comprensiva y devastadora. Incluía fotografías del filme oculto de Jimmy, documentos obtenidos a través de solicitudes FOIA, entrevistas con múltiples testigos, y una línea de tiempo detallada del involucramiento de Harrison en el encubrimiento. Más importante, incluía la cuenta completa de Jimmy Mitchell de lo que había presenciado y por qué había sido forzado a vivir escondiéndose por casi medio siglo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En horas la historia había sido recogida por cada medio de noticias importante del país. Las oficinas del Congreso fueron inundadas con llamadas exigiendo investigaciones. Grupos de veteranos emitieron declaraciones pidiendo justicia. Organizaciones internacionales de derechos humanos anunciaron que estarían presentando quejas ante la Corte Mundial. En su habitación de hospital en Detroit, Jimmy Mitchell vio la cobertura noticiosa con lágrimas corriendo por su cara mientras Rex yacía a su lado en la cama. "Lo logramos, muchacho", susurró Jimmy a su perro. "Después de todos estos años, la gente finalmente sabe la verdad". La investigación federal tomó 18 meses. Agentes del FBI entrevistaron docenas de testigos, examinaron miles de documentos e incluso viajaron a Vietnam para entrevistar sobrevivientes que aún estaban vivos. Harrison inicialmente se negó a cooperar, con sus abogados argumentando que era demasiado anciano para ser cuestionado sobre eventos de hace 50 años. Pero la evidencia era abrumadora. Cuando fue confrontado con las entradas de su propio diario, la defensa de Harrison se desplomó. A los 91 años, fue acusado de múltiples cargos de crímenes de guerra, conspiración y obstrucción de la justicia. El juicio se convirtió en uno de los procedimientos legales más observados en la historia americana reciente. Jimmy Mitchell, ahora saludable y viviendo en un pequeño apartamento proporcionado por la Administración de Veteranos, testificó por 3 días sobre lo que había presenciado y los 46 años que había pasado escondiéndose. "Quiero que la gente entienda", dijo Jimmy durante su testimonio, "que no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por el pueblo vietnamita que sufrió y murió por lo que hicimos. Estoy aquí por los otros soldados americanos que presenciaron estas cosas y tuvieron demasiado miedo de hablar. Y estoy aquí porque mi perro Rex llevó este secreto por 46 años, esperando el día cuando alguien finalmente escuchara". Rex, ahora de 19 años, y moviéndose lentamente pero aún alerta, se le permitió acompañar a Jimmy a la corte cada día. La imagen del veterano anciano y su perro fiel se convirtió en un símbolo de lealtad y justicia que resonó con gente alrededor del mundo. Después de 6 días de deliberación, el jurado encontró culpable a Harrison de todos los cargos.
La jueza Patricia Williams lo sentenció a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. La edad del acusado no excusa la magnitud de sus crímenes, declaró la jueza Williams. La evidencia muestra que el coronel Harrison, después general Harrison, no solo participó en experimentación humana horrible, sino que activamente encubrió estos crímenes por décadas, negando justicia a las víctimas y sus familias. Harrison murió en prisión federal 18 meses después, aún manteniendo su inocencia a pesar de evidencia abrumadora. Pero su convicción abrió compuertas para más investigaciones en programas clasificados que habían violado la ley americana e internacional. El gobierno de Estados Unidos se disculpó formalmente al pueblo vietnamita por la experimentación humana y estableció un fondo para proporcionar cuidado médico para sobrevivientes y sus familias. Jimmy Mitchell fue nombrado a la Junta supervisando el fondo, finalmente permitiéndole ayudar a la gente que no había podido proteger 46 años antes. La historia de Jimmy inspiró la ley Mitchell, requiriendo que el militar preserve todos los registros relacionados con operaciones en el extranjero y prohibiendo la destrucción de documentos que podrían contener evidencia de crímenes de guerra. 2 años después de que terminó el juicio, Lisa Park fue promovida a detective y asignada a una unidad especial investigando casos involucrando veteranos y personal militar. Jimmy Mitchell, a los 69 años, comenzó a hablar en universidades y grupos de veteranos sobre la importancia del coraje moral. La gente me pregunta si lamento pasar 46 años escondiéndome. Les diría Jimmy a sus audiencias. Les digo que lamento no hablar antes. Pero no lamento proteger a Rex, y no lamento que la verdad finalmente salió. Rex se había convertido en algo de una celebridad, pero la atención no cambió su naturaleza gentil. Acompañaba a Jimmy a compromisos de habla cuando su salud lo permitía, y su presencia siempre añadía peso a las palabras de Jimmy sobre lealtad y sacrificio. En una noche cálida de primavera en mayo, casi 3 años después de que Lisa Park hubiera seguido por primera vez a Rex por las calles nevadas de Detroit, el viejo perro se acostó en el pequeño patio trasero de Jimmy y cerró sus ojos por última vez. Jimmy lo encontró a la mañana siguiente, yaciendo pacíficamente bajo el manzano que habían plantado juntos. Rex se veía como si estuviera durmiendo, con la misma expresión de contentamiento que había llevado a lo largo de su largo viaje juntos. Esperó, le dijo Jimmy a Lisa cuando llegó. Llevó ese secreto hasta que se hizo justicia y luego se permitió descansar. Jimmy enterró a Rex bajo el manzano, con una lápida simple que decía Rex Mitchell, amigo fiel y guardián de la verdad, 2005-2024. En los meses que siguieron, Jimmy estableció la Fundación Rex Mitchell, dedicada a apoyar veteranos que presencian fechorías y necesitan asistencia para presentarse de manera segura. La fundación proporciona apoyo legal, asistencia financiera y consejería para veteranos y personal militar activo que enfrentan represalias por reportar crímenes o mala conducta. Lisa continuó su trabajo como detective y se convirtió en una oradora frecuente en academias de policía. Su historia sobre seguir a Rex por las calles de Detroit se convirtió en un estudio de caso en confiar en tus instintos y nunca descartar lo que podría parecer imposible. Esa noche pensé que solo estaba siguiendo a un perro perdido, les diría Lisa a sus audiencias. No tenía idea de que estaba siguiendo a un guardián de uno de los secretos más importantes en la historia americana. Rex me enseñó que a veces las guías más improbables pueden llevarte a los destinos más importantes. Hoy, hay un memorial en Hart Plaza de Detroit dedicado a Rex y todos los animales que han servido junto al personal militar americano. La inscripción dice, en memoria de Rex Mitchell y todos los compañeros fieles que montaron guardia sobre la verdad y la justicia. Esta historia nos muestra que la lealtad no es solo sobre quedarse al lado de alguien en buenos tiempos. La verdadera lealtad significa cargar cargas, proteger secretos cuando es necesario, y nunca renunciar a la esperanza de que la justicia eventualmente prevalecerá. Rex no solo salvó la vida de Jimmy, esa noche bajo el puente, preservó una pieza de historia que necesitaba ser contada. Algunas amistades trascienden especies, trascienden tiempo y trascienden incluso la muerte misma. Y a veces toma 45 años para que el mundo esté listo para escuchar la verdad que un perro fiel nunca dejó de proteger.